Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. En relación al tema de las relaciones dominico-haitianas y particularmente en lo que tiene que ver con el tema de la construcción del canal que puede desviar las aguas del río Masacre, nosotros hemos tenido algunas diferencias con el manejo del gobierno dominicano. Sin embargo, en sentido general, yo creo que el gobierno ha estado haciendo lo correcto. No me satisface del todo la narrativa del gobierno dominicano, pero en esencia su manejo es el correcto. Y yo felicito al gobierno por la firmeza que ha mantenido frente a este tema, que no es de ahora. Yo creo que es injusto usted insinuar siquiera que el gobierno dominicano trata de sacar algún provecho político de este tema. Porque el gobierno dominicano, incluso asumiendo un gran riesgo, ha sido claro en su posición con respecto a Haití. Y su posición ha ayudado mucho a la República Dominicana. Porque nosotros nos adelantamos a la comunidad internacional y denunciamos lo que se estaba incubando ahí al lado de nuestro país. Y yo recuerdo que cuando el presidente Luis Abinader dijo que lo que estaba ocurriendo en Haití era una especie de guerra civil de baja intensidad, hubo quienes calificaron al presidente de ser un racista y un desconocedor de la realidad de Haití, incluyendo al enviado del gobierno de los Estados Unidos para Haití, el señor Daniel Foote. De eso no me he olvidado. Y bueno, el tiempo le ha dado la razón al presidente Abinader. Y el señor Foote ha tenido que callarse con respecto a ese tema y morigerar sus críticas con respecto a la República Dominicana. Porque el tiempo nos ha dado la razón. Ahora, yo creo que el gobierno dominicano debería hacer un poco más de esfuerzo por explicar sus fundamentos jurídicos, la basamenta jurídica de su posición con respecto al tema del canal para extraer agua del río Masacre. ¿Por qué digo esto? Bueno, yo le voy a poner un ejemplo. Leí en el día de ayer un trabajo de la autoría del señor Aníbal de Castro. Aníbal de Castro, un periodista conocido, de mucha capacidad, un gran profesional del periodismo, director de medios, que además de eso acumuló experiencia como embajador de la República Dominicana en distintos países. Y sin embargo, nosotros los dominicanos, el gobierno no ha podido convencer a Aníbal de Castro de que su posición desde el punto de vista jurídico es la posición correcta. Incluso él tiene algunas diferencias, algunas opiniones, algunas reservas en lo que tiene que ver con el tema político, pero el aspecto jurídico en esto es una cuestión fundamental. Porque usted puede alegar que algo le afecta, que le hace daño, y esa puede ser una buena razón. Pero cuando usted demuestra que sus exigencias están fundamentadas en derechos adquiridos en función de normas jurídicas vigentes, la cosa es totalmente distinta. No me gusta, esa es una razón. A lo mejor usted pudiera demostrar que hay alguna validez
en ese sentimiento suyo, pero tengo derecho. Ese es un argumento sumamente poderoso, el más poderoso de todos. ¿Qué dice Aníbal de Castro? Él dice en un trabajo: República Dominicana se arriesga a meterse en un callejón sin salida con Haití. Él dice lo siguiente: la postura asumida por el presidente Abinader tiene un fuerte respaldo que trasciende el vocerío ultranacionalista. No obstante, la ausencia de una interpretación convincente del tratado que regula las aguas transfronterizas y explicaciones de peso sobre el daño del canal. O sea, todo lo que ha dicho el gobierno dominicano sobre este tema no ha convencido a un hombre inteligente como Aníbal de Castro. Y yo creo que el asunto no es tan complicado desde el punto de vista jurídico, porque lo que está en discusión aquí no es el derecho al agua. Lo que está en discusión no es el derecho al agua como tal. Es el incumplimiento, que es lo que República Dominicana está reclamando. El incumplimiento de una serie de normativas contempladas en eso que ya nosotros, los dos países, nos comprometimos a respetar, en lo que tiene que ver con el aprovechamiento de las aguas transfronterizas. Hay una obligación de las dos partes, y es que usted está en la obligación de consultar, de colaborar con la contraparte y dar las explicaciones en relación a cualquier proyecto con miras a aprovechar ese recurso compartido. República Dominicana se quejó porque Haití inició de forma unilateral trabajos para la extracción de agua sin darle ningún tipo de explicación a la República Dominicana. Y ya ahí hay una violación de un tratado. Tan sencillo como eso. Entonces, República Dominicana protestó, se sentó a discutir el tema con Haití, se firmó incluso una declaración. La declaración se firmó porque República Dominicana estaba haciendo un reclamo. Y entonces la atención se ha centrado en un considerando de ese documento, en donde se dice que República Dominicana acepta las explicaciones dadas por Haití en el sentido de que el canal no va a desviar las aguas del río. Acepta eso, unos argumentos que se presentaron, unas explicaciones que se dieron de manera verbal, pero en la misma declaración se hace constar que República Dominicana está exigiendo de Haití la documentación técnica que permita evaluar la viabilidad de la obra que está en construcción. Eso se dice ahí. Por tanto, no hay ningún tipo de aquiescencia como se ha sugerido. Usted simple y llanamente tiene, para darse cuenta de eso, que leer el documento completo. Yo creo que es injusto eso que se ha estado diciendo, de que República Dominicana tenía una posición y después la varió. La posición dominicana ha sido en eso clara. 2 días después de que se firmara, en un acto en Jarabacoa, le preguntaron sobre eso al presidente y el presidente dijo que no había ningún tipo de acuerdo para que República Dominicana no le había dado su anuencia a ninguna obra, que lo que había era simple y llanamente la conformación de una comisión para discutir el asunto, porque eso fue lo que se acordó, la creación de una comisión para discutir eso. Si se hubiera dado la anuencia, discutir el tema no hubiese sido necesario. Pero además de eso, hay documentos que andan circulando por ahí, notas enviadas por la Cancillería Dominicana,
a la Cancillería haitiana, en donde se hace constar la posición de la República Dominicana, que ha sido la misma siempre. Entonces yo creo que esas son cosas que tienen que estar claras. Ahora resulta que el señor Aníbal de Castro también cita un documento, un trabajo que publicó en un periódico haitiano una especialista en Derecho Internacional de Haití. Un trabajo que ha sido muy comentado aquí en República Dominicana, pero él hace una serie de planteamientos con respecto a este documento que dejan ver claramente que lo acoge como bueno y válido. Y son argumentos de tipo jurídico. Y sugiere que República Dominicana pudiera quedar mal parada si se comprueba, si ese caso llega a un arbitraje internacional. Y yo creo que no es así. Permítanme, antes de explicar mi posición, mi visión con respecto a esto, permítanme hacer una pequeña pausa. El señor Aníbal de Castro, en el trabajo que ya mencioné en el segmento anterior, cita a la autora del artículo publicado en el periódico haitiano Le Nouvelliste por la especialista en Derecho Internacional de ese país, cuando dice lo siguiente: la República Dominicana, esto lo dice la especialista haitiana, la República Dominicana, que protesta por la construcción de la obra de Pitobel, siempre ha gestionado de manera unilateral y abusiva el río Masacre. Y para demostrar que tiene razón, entonces esta señora enumera las obras que ha construido República Dominicana para extraer agua de ese río. Y habla de 10 canales de riego, de algunos acueductos, lo menciona por su nombre. Y en eso no falta la verdad, porque la República Dominicana, y por ahí anda circulando un informe preparado por las instituciones que tienen que ver con el tema, en donde esto queda claramente consignado. Ciertamente República Dominicana ha construido 10 canales de riego, hay una presa de tierra y hay 3 acueductos. 3 acueductos que abastecen de agua igual número de comunidades. Y entonces eso se pudiera entender como un uso abusivo. Pero comencemos primero con el asunto de la unilateralidad, que dice Aníbal de Castro: si esto se demuestra, si eso es verdad, entonces República Dominicana quedaría muy mal parado en caso de que esto vaya a una corte arbitral. Ahora, ¿ha sido realmente algo unilateral, un manejo unilateral de República Dominicana? Eso hay que documentarlo. La señora no muestra ningún tipo de evidencia de eso, de que República Dominicana, de que Haití le haya exigido en algún momento explicaciones a la República Dominicana, como lo estamos nosotros haciendo ahora, y que República Dominicana se hubiera negado a discutir ese tema con Haití. Nunca se ha producido eso, hasta donde yo tengo conocimiento. Y si es así, entonces deberían mostrarse las evidencias. Y lo otro es lo del asunto, el uso abusivo. ¿Qué es lo que se puede entender por uso abusivo del río Masacre? República Dominicana no ha desviado el río. República Dominicana no ha hecho nada que haya disminuido el caudal del río. Y ahí está la realidad. A pesar de todas esas obras, el río mantiene su caudal. Lo que quiere decir que la explotación por parte de República Dominicana de esas aguas ha sido una explotación
racional. Ahora usted puede decir, pero no hay equidad porque República Dominicana aprovecha intensamente las aguas de ese río y Haití no. Pero ese no es un argumento válido. Ese no es un argumento válido. Porque si usted durante décadas no mostró ningún tipo de interés en aprovechar ese recurso, a lo mejor es porque usted entendió que podía prescindir de él, no le interesaba, o simple y llanamente no tenía capacidad para aprovechar esas aguas. Pero eso es un problema de Haití, no es un problema atribuible a la República Dominicana. Y el hecho de que usted se exima de explotar el recurso agua, esas aguas transnacionales, no obliga a la República Dominicana a abstenerse de su uso. Yo quiero que me digan dónde dice eso. Ese documento que cita la autora del trabajo, la especialista haitiana, se refiere a la convención del año 1997, que codifica una serie de principios aplicables a esta materia. Ella dice, República Dominicana y Haití no son parte de esa convención. Y es verdad. Y argumenta que no obstante eso, el documento obliga a Dominicana y Haití. ¿Por qué? Porque lo que hizo Naciones Unidas mediante esa convención fue codificar principios del derecho internacional vigentes en esta área. Y los principios del derecho internacional, eso no lo entienden algunos juristas locales, porque yo he oído a algunos por ahí decir que República Dominicana no firmó eso, y como República Dominicana no firmó ese documento, eso no se le aplica. Y no es verdad. No es verdad. ¿Por qué no es verdad? Bueno, porque los principios del derecho internacional son normas imperativas, son como normas constitucionales. Se pudiera decir, se pudiera hacer esa comparación, en el sentido de que se imponen a las demás reglas del derecho común por su fuerza jurídica. Esos son los principios, normas cardinales del derecho internacional. Y entonces tú no puedes ignorar eso. Y un principio como el de equidad y razonabilidad están precisamente contemplados en ese documento. Pero además, son principios que están también en el Tratado de 1929, donde se habla precisamente de eso, equidad. Equidad. Y hay un montón de principios que nos conducen precisamente a eso. El principio de la igualdad soberana y un largo etcétera. Ahora, el principio de la equidad no significa que tiene que haber de un recurso como este un reparto 50 y 50. ¿Se pudiera llegar a esa conclusión? Bueno, República Dominicana, mira, explota ese recurso y nosotros no lo hacemos. Bueno, pero usted tiene que ser diligente. El recurso agua está ahí. Dominicana entendió que era aprovechable y lo hizo. Haití no fue diligente. Bueno, ese es un problema de Haití. República Dominicana, que es lo que cuenta aquí, no le han negado a Haití ese derecho. Y lo que está aquí en discusión no es el derecho de Haití a beneficiarse. Eso no es lo que está en discusión, porque República Dominicana nunca lo ha negado. Ahora, hay unos criterios de equidad que no se citan en ese trabajo, que ha tenido esa resonancia aquí en República Dominicana. ¿Cuál es uno de esos criterios de equidad? Para poner un ejemplo. Son varios, son como 6 criterios.
las poblaciones que se benefician de las aguas del río. Recuerden, esa convención es del año 1997 y recoge las experiencias de la comunidad internacional en la regulación de la cuestión en el plano bilateral, las prácticas de los estados. Y entonces, cuando se aprueba esto, ya hay situaciones que se han resuelto por la vía bilateral y tú tienes que tener cuidado, porque si tú dices, por ejemplo, equidad, no, equidad significa igualdad de acceso, o sea, una distribución de forma igualitaria. Pero resulta que lo que más hay en el mundo son ejemplos de cuencas hidrográficas que comparten dos naciones o más de dos naciones. Pueden ser ríos, lagos, en donde una parte aprovecha y otro no lo hace de la misma manera. Y tú no puedes decir, por el hecho de que uno haya tenido más iniciativa y esté aprovechando mejor, tú no puedes decir que hay una falta de equidad, porque es un recurso agua que está ahí. Yo le voy a poner un ejemplo que sirve para graficar bien lo que estoy diciendo. Estados Unidos siempre aprovechó las aguas del río Colorado. Eso lo mencioné en un programa anterior. Tengo que reiterarlo ahora, porque me parece un buen ejemplo. Siempre utilizó intensamente las aguas de ese río. Y muchas comunidades dependían de eso. Varios estados de la Unión Americana estaban interesados en ese recurso agua. Y incluso hubo diferencias entre ellos por su aprovechamiento. Entre los estados de la Unión Americana. Y esas diferencias se hicieron más notorias cuando se concibió la construcción de la empresa Hoover, una gran obra de ingeniería. Hubo que hacer un esfuerzo para poner de acuerdo a los estados con interés en esas aguas. Se resolvió el tema después de intensas discusiones. Eran como 6 estados los que estaban haciendo reclamo. Cuando se concluyó la obra, comenzó en el 1931, terminó en el 36. Cuando la obra concluyó, entonces México hizo reclamo. ¿Por qué? Bueno, porque se había represado un río que cruza la frontera y llega a México. Como es un agua, son recursos compartidos, tú no puedes represar y disponer a tu antojo de esas aguas. Eso alegó México. No es el único caso, hay muchísimos casos que se han producido de esta naturaleza. La presa, por ejemplo, que construyó Etiopía en el Nilo Azul, el río Nilo Azul, que es una de las fuentes del río Nilo que pasa por el territorio de varios países africanos, incluyendo Sudán, incluyendo Egipto. Egipto siempre ha estado, la vida de Egipto ha estado ligada a ese río, sobre todo en aquellos tiempos. Bueno, cuando se anunció la construcción de esa presa, hubo temores de que el caudal de agua pudiera verse afectado. Y entonces hubo la discusión correspondiente. Porque reitero, el río Nilo es la confluencia de dos fuentes acuíferas. El río Nilo Azul, que nace en Etiopía, tiene su principal fuente en Etiopía, y el Nilo Blanco. Se juntan
en Jartum. Y de ahí entonces siguen hasta la parte norte y pasa por los territorios de Sudán y Egipto. Y ese es un tema que se resolvió mediante negociaciones. En el caso mexicano hubo esa discusión y en el año 1944 se firmó el Tratado sobre el Río Colorado. ¿Qué contempló ese tratado? Que Estados Unidos se comprometía a liberar para el uso de la parte mexicana el 25% del agua. O sea, le daba ese derecho a los mexicanos, 25%, el 75% le correspondía a Estados Unidos, que había hecho la represa para evitar inundaciones, porque cuando se derretía el hielo en esa zona por ahí, todas esas aguas corrían por ese río, se inundaban vastas zonas, además de que para el aprovechamiento, para la generación de electricidad, para el uso industrial, para el consumo humano y también para las actividades agrícolas, ese era un recurso importante. Pero Estados Unidos ya estaba haciendo un uso muy intenso, una explotación muy intensa de esas aguas. Y habían poblaciones, grandes poblaciones que dependían de ese río para satisfacer sus necesidades. México no había explotado de la misma manera, con la misma intensidad, las aguas del Colorado. Y entonces el reparto que podía parecer poco equitativo se hizo de esa manera, tomando en consideración qué cosa, bueno, una situación que estaba creada ahí de hecho. Por tanto, cuando República Dominicana plantea sus inquietudes con respecto a que se pudiera producir o el desvío del río o la disminución de forma sustancial del caudal, está expresando una inquietud, una preocupación válida. ¿Por qué? Bueno, porque hay ahí una serie de tomas, inversiones que ha hecho República Dominicana que se pueden ver afectadas. Pero además de eso, el Tratado de 1929 taxativamente prohíbe el desvío o cualquier tipo de actividad que pueda disminuir de forma drástica el flujo de agua. Ahora hay quienes se preguntan, quienes dicen, bueno, Aníbal de Castro, República Dominicana no ha presentado ninguna información, eso dice Aníbal de Castro, ninguna información que demuestre que esa obra que está haciendo Haití ahí puede ser lesiva. Pero resulta que República Dominicana no tiene que probar eso. República Dominicana no tiene que probar eso. Ningún tratado internacional obliga a República Dominicana a demostrar eso. Quien lo tiene que demostrar es Haití, que es el que está construyendo la obra. El tratado de 1929 sí obliga a Haití a presentar la información, y eso es lo que está requiriendo República Dominicana. Yo quiero que tú me digas, me expliques a mí qué es lo que tú estás construyendo ahí. Lo que yo estoy viendo es que esa obra es susceptible de desviar el río. ¿Por qué? Bueno, porque a simple vista tú puedes juzgar, puedes entender que la capacidad de extracción supera el volumen del río como tal. Y yo creo que eso es muy probable. No soy ingeniero hidráulico ni nada por el estilo. Pero en fin, quien tiene que presentar la información técnica que permita juzgar sobre la viabilidad de la obra es Haití. Y eso es, reitero, lo que está exigiendo la parte dominicana. Y eso no es negarle a Haití el acceso al agua. Lo que se está discutiendo no es el derecho al agua, sino
la preservación de una cuenca hidrográfica y el interés de evitar una posible catástrofe medioambiental. El hecho de que usted tenga derecho a ese recurso no le da automáticamente el derecho a hacerlo de una manera, aprovechar de una manera irracional el agua. ¿Por qué? Bueno, porque la misma convención que cita la especialista haitiana, cuando habla de la equidad y de la razonabilidad, se refiere también a factores medioambientales, hidrológicos y una serie de criterios que usted tiene que tomar en consideración a la hora cuando usted decida aprovechar el recurso. Y como ya dije, taxativamente, hay un artículo en el Tratado de 1929, el artículo 10, que lo han citado ya muchas veces, en donde se contempla eso. Y las partes asumen la obligación de no ni desviar ni hacer obras de toma que puedan alterar significativamente el curso de las aguas. Ese es el tema. Ese es el tema. Ahora, República Dominicana, yo creo que tiene que trabajar mejor esas explicaciones. Reconocemos el derecho que tú tienes a aprovechar el agua. Nadie te está discutiendo eso. Lo que sí tenemos es que sentarnos a dialogar, a discutir la naturaleza, la viabilidad técnica de lo que estás haciendo. Ahora, ¿cuál es la posición de República Dominicana? Para sentarnos a discutir el tema, lo correcto es que tú detengas la obra, porque tú la iniciaste inconsultamente y ya estás violando el Tratado de 1929. Y yo no puedo discutir contigo un asunto mientras tú estás trabajando la obra. ¿Por qué? Porque lo que tú me estás diciendo es que de esa conversación pudiera no depender absolutamente nada. Si tú no paralizas la obra, tú no estás expresando buena voluntad. ¿Por qué? Bueno, porque si tú no me demuestras a mí que la obra es técnicamente viable y ya tú la construiste, entonces estaríamos creando situaciones de hecho ahí. Yo creo que son asuntos que están claros desde el punto de vista jurídico. República Dominicana no puede tener ningún temor de que eso llegue a una instancia judicial o de que haya una mediación internacional. Lo de la mediación internacional es una cuestión complicada porque sabemos la predisposición que hay de los organismos internacionales. Fíjense ya cómo nos están señalando y cuál es la posición que han asumido funcionarios de la ONU. Eso es un poco complicado. Pero de todos modos yo creo que la solución está en el diálogo. Y yo digo que la propia declaración aquella que se firmó y que ahí algunos haitianos están citando, ofrece la solución. Ofrece la solución. Paraliza eso, discutamos y si necesitamos algún tipo de mediación, podemos buscarla. Y si no nos ponemos de acuerdo, entonces el propio tratado de 1929 contempla otra salida, que es el arbitraje. Ahora, lo sensato sería aprovechar el recurso del diálogo. Y para eso, simple y llanamente, lo que hay es que previamente hacer un gesto de buena voluntad. Permítame otra pausa, en breve volvemos. Dijimos que este tema, las relaciones dominico-haitianas, las discusiones, las diferencias que hay a propósito
de la obra de desviación del río. Todo esto tiene muchas aristas. Hay un tema que es jurídico, ya lo abordamos. Hay una parte que es política, un asunto que también toca la seguridad. Y una serie de aspectos de implicaciones que tiene un tema muy complicado como este. Ahora, dicen por ahí que el gobierno maneja el tema de forma política para extraer provecho político. Y yo dije, no es justo. No es justo porque, primero, las preocupaciones del gobierno dominicano sobre esta cuestión son preocupaciones viejas que no tienen absolutamente nada que ver con la coyuntura electoral que estamos viviendo. Y la preocupación ha sido grande durante todo este tiempo. Lo que lleva el gobierno, el presidente Abinader al frente del gobierno, él lo tiene alertando a la comunidad internacional sobre la situación de Haití y explicando claramente la posición dominicana. Pero además de esto, suponga usted que eso sea políticamente rentable. A mí, honestamente, eso para mí no es motivo de preocupación, siempre y cuando el gobierno esté haciendo lo que tenga que hacer. Porque eso es como la gestión de gobierno. El gobierno construye obras. Bueno, eso le puede beneficiar políticamente. Bueno, pero muy bien. Los gobiernos construyen obras, los gobiernos hacen cosas. Y el premio de hacer las cosas bien es justamente el respaldo popular que normalmente reciben los gobiernos cuando son eficientes. Y eso es legítimo. Eso es legítimo. Aquí lo que importa es si el gobierno realmente ha estado haciendo bien la cosa. Yo creo que ha sido coherente. Ha sido coherente. Y ha expresado posiciones valientes con respecto a esta cuestión. Ahora el presidente Joe Biden, justamente en Naciones Unidas, acabando República Dominicana de cerrar la frontera con Haití. Naciones Unidas, un funcionario viene y se destapa, le hace unas críticas ahí mordaces al gobierno dominicano y le pide que le dé marcha atrás a eso. Las clásicas presiones que se hacen contra la República Dominicana, que es víctima de otra víctima. Esa es una de las mejores caracterizaciones que yo he escuchado. Se la escuché al doctor Julio Jacín, que decía: nosotros los dominicanos somos víctimas de otras víctimas. Y es verdad, porque resulta que Haití ha sido víctima del narigoneo de las grandes potencias. No voy a hablar del pasado colonial y de todas esas cosas que son harto conocidas. Un país que incluso tuvo hasta que pagar por su libertad, por su independencia, después que se la ganó con las armas en las manos. Y los que le negaron eso a Haití, los que fueron los responsables de eso, están entre los que critican a la República Dominicana. Nosotros los dominicanos no somos responsables de la situación de Haití, de su miseria, de su pobreza, de su atraso. Nosotros no tenemos por qué sentirnos culpables de eso. Ahora somos víctimas de esa situación, de ese padecimiento de Haití. Y nosotros también hemos sido víctimas en gran medida de esas cosas que también han afectado a Haití. Solo que nosotros nos hemos manejado de forma un tanto diferente. Pero decía, el presidente Biden en Naciones Unidas, antes de que hablara el presidente dominicano, le pidió al Consejo de Seguridad que autorizara una misión internacional para llevar tranquilidad a Haití.
de alguna forma, eso le da la razón al gobierno dominicano. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos te está diciendo a ti, eso implica una caracterización de la realidad que se está viviendo ahí al lado. Porque si tú estás pidiendo una intervención, una misión internacional para ayudar a la policía haitiana a poner orden, es porque allí lo que hay es un caos. Y eso es lo que nosotros hemos estado alegando. Y las decisiones que hemos tomado tienen que ver con esa realidad y con nuestras preocupaciones en materia de seguridad, que no ha sido un invento de la República Dominicana, porque nosotros eso no nos lo hemos inventado, no hemos exagerado. Yo leí un trabajo de una socióloga, politóloga muy reconocida en nuestro país, que decía, a nosotros no nos corresponde estar pidiendo intervención, eso no le corresponde a la República Dominicana. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque es un país soberano. Eso no es verdad. Si lo está haciendo el presidente Biden, ¿por qué no lo puede hacer República Dominicana? Si Biden está pidiendo esa misión internacional. El problema, ustedes saben cuál es. Cuando hay violaciones masivas a los derechos humanos, cuando se ha quebrado totalmente la institucionalidad, cuando hay un desorden susceptible de afectar la paz y la seguridad en una región y también lesionar los derechos de los vecinos, entonces ese deja de ser un tema interno para convertirse en una situación de carácter internacional. Y cualquier país miembro de la comisión, de la comunidad internacional, está en el derecho a llamar la atención sobre una situación de ese tipo. ¿Y en base a qué es que se producen muchas intervenciones internacionales? Algunas, porque la mayoría son por interés de las grandes potencias. Pero ha habido intervenciones que han obedecido a una realidad. Y entonces aquí estamos frente a una situación sumamente delicada, sumamente grave, porque hay todo un pueblo que está sufriendo, instituciones que definitivamente dejaron de existir y una nación en bandolera, un país manejado por grupos armados que imponen la ley de la jungla. Y República Dominicana ha estado reclamándole a la comunidad internacional que actúe en consecuencia. Y entonces la organización responsable de garantizar la paz y la seguridad lo que hace es que critica al país que trata de protegerse frente a una situación que amenaza su existencia. Entonces el presidente Biden está haciendo ese reclamo. Ahora hay una situación aquí que yo creo que es preocupante, porque lo que se ha concebido es una misión liderada por Kenia, un país africano que tiene sus limitaciones, que tiene sus problemas y que contará con el apoyo de algunas islas caribeñas. Se han comprometido a juntar entre todos 1.500 policías para ayudar a la policía haitiana, que ha estado luchando durante muchos meses con un problema sumamente grave que tú no sabes realmente tampoco qué cosa es eso que le llaman policía en Haití, porque la conferencia del episcopado está diciendo que el gobierno haitiano le está dando respaldo a la pandilla. Entonces uno no sabe realmente quién es que manda a esa policía y cuál es su naturaleza y cómo puede realmente coordinarse con una misión keniana, con esa misión internacional. 1.500 policías, cuando hay pandillas que tienen ametralladoras por ahí montadas en camionetas, armas de grueso calibre, eso pudiera no ser suficiente. Ahora el señor Jimmy Cherizier ha dicho que va a derrocar al gobierno de Ariel Henry y que además de eso va a darle apoyo, respaldo al proyecto ese,
que todo el mundo sabe que los que están detrás de esa obra de toma, que lo ha dicho, lo ha denunciado el presidente Abinader, y eso le da la razón, son precisamente esos grupos. Son precisamente los líderes de esos grupos armados. Ahora yo quiero ver cuál es la posición que va a asumir Claude Joseph cuando se presente ahí Jimmy Cherizier y su pandilla a darle respaldo a esa obra que él ha defendido. ¿Y de qué lado él va a estar? Claro, todos sabemos que quien ha estado hostigando, quien ha estado promoviendo eso que anunció Cherizier es precisamente Claude Joseph. Porque Claude Joseph, yo reitero, que le ha acusado al actual primer ministro Henry de ser un asesino, de haber matado al presidente Moïse. Eso dice Claude Joseph, sin prueba ninguna, que yo sepa no la ha presentado. Y con esa misma irresponsabilidad se maneja frente a República Dominicana. Un hombre que fue ministro de Relaciones Exteriores y que ocupó interinamente el cargo de primer ministro. Se maneja de esa manera irresponsable. Bueno, pues así es, mire cómo están planteadas las cosas. Quiere decir que República Dominicana, su posición ha quedado más que justificada. Ha quedado más que justificada. Por eso yo decía que el tema este del cierre de la frontera, usted lo podía justificar no por el asunto del canal, sino por la gravedad de la situación que hay en Haití. Y porque en Haití no hay con quién sentarse a discutir. ¿Qué es lo que usted va a discutir con Haití de que asunto de agua cuando el gobierno no puede resolver asuntos que son elementales? Garantizar la seguridad de los haitianos. Simple y llanamente eso no procede en el momento. Eso procedería cuando Haití definitivamente recupere la normalidad y haya gente con que se pueda discutir soluciones que puedan ser duraderas y que comprometan realmente la voluntad de los haitianos de manera responsable. Bueno, llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.